Eso nos hacían venir descalzos hasta aquí la entrada de hora de Julio Dorado. Ahí entonces ya lo dejaban a uno que se pusiera los alpargates. Porque ustedes vivían en qué vereda. En Tierra Negra. Y usted, señora Celsa, usted se casó con don Pablo Emilio, pero ¿eso fue aquí en el pueblo? Sí, sí señor, que nos casó el padre Daniel Arturo Delgado. ¿Y don Pablo Emilio Muñoz, de dónde es él? También natural de aquí, de Sesquilé. Sí. ¿Y ustedes cuándo se conocieron? Eso nos conocimos una vez que yo fui a Guatavita. Y entonces veníamos ya de Guatavita para acá. Y estaban por ahí en una tiendita tomándose en sus cervezas, que era en junta de un cuñado mío. Y entonces allá estaba Pablo y allá fue donde nos conocimos y cogimos nuestra amistad. Sí. Y de ahí para acá vino. Duramos 4 años de novios. ¿Y cuánto duraron de casados? Dios, no sé. Como 50, poco más o menos que yo recuerde, como unos 55 años. Bastante tiempo. Y usted me contaba ahorita que ustedes ayudaron al padre Luis Guillermo Muñoz para que él fuera sacerdote. Eso es, que ambos ayudamos al padre Muñoz, porque él venía y entonces cada uno por nuestra cuenta le dábamos la contribución, pero esa contribución no se le daba sino cada 6 meses cuando a él le tocaban sus vacaciones, era cuando él venía, porque más antes sí, cuando estaba estudiando en un seminario, sí, también sí nos hacía 2 visitas cuando le tocaban sus vacaciones, como cada 6 meses era. ¿Y por qué lo conocieron ustedes a él? ¿Él era amigo de ustedes o los papás de él? Tal vez fue, guarde a ver cómo yo recuerde, alguien le diría que tal vez nosotros eran los que le podíamos ayudar también para que él pudiera ser sacerdote. Y don Demetrio Quintero y la señora Benilda. Y me contaba que también ayudaron en la construcción de la iglesia, de la casa cural. ¿Qué recuerda de eso? Sí, señor. Eso se recuerda que se hacían bazares para ir levantando moneda para dar para ayudas del templo. Eso se hacía el bazar en la vereda de Tierra Negra, en la escuela de Tierra Negra. Y bueno, y usted me contaba que aprendió a escribir, a leer, pero porque una hermana suya le enseñó, porque usted no fue a la escuela. Yo no tuve escuela, ya le digo, me enseñó una hermana mía, que yo no me pusieron a la escuela porque que yo he sido muy temista y muy tonta. Entonces mi madre se puso a pensar que no, porque que las otras niñas por ahí tal vez me podían pegar, y porque como yo soy la menor de la familia Bernal, entonces por ese motivo no me pusieron a la escuela, porque ya han venido unas maestras que había allá en el Hato y dialogaron con mi madre, y entonces ya habían convenido que en esa semana ya me iban a mandar. Y entonces ya de buenas a primeras que se llegó esa semana y ya mi mamá no me quiso mandar. O sea que la tenían muy consentida cuando chiquitica. Sí, dígame, como la familia del ser el menor lo tienen a uno muy consentido. Y como en ese tiempo era tan distinto, porque que llegara alguna señora a ver a mis padres o a los de la casa, uno de pequeño no lo dejaban, sino lo hacían salir pronto, era por allá, que entonces sí le daban a uno permiso de que saliera por allá a divertirse y a jugar. No nos dejaban oír lo que ellos fueran a hablar. Y bueno, ¿qué es lo que a usted más le ha gustado de Sesquilé en toda su vida que ha estado acá? Yo me ha gustado mucho el servicio del hospital, porque me han llevado varias veces al hospital, porque yo he sufrido muchas enfermedades, unas de un modo y otras de otro, y allá más o menos me han tratado muy bien. Y tengo un sobrino que él hace las veces que cuando yo me enfermaba me llevaba al hospital y yo allá era muy bien atendida, que había ocasiones que hasta
hasta 5 días, o hubo uno como que una vez me tuvieron como casi un mes, porque había estado mi esposo también hospitalizado, y a los poquitos días de que él vino aquí a la casa, entonces ya tuvieron que hospitalizarme a mí, que entonces ya dijo el ahijado que vivía con nosotros o que nosotros lo habíamos criado, entonces él dijo, pero entonces apenas fue que mi padrino le dejó la cama calientica a mi madrina. ¿De cuál sobrino me está hablando, don Gonzalo? Sí, sí señor, de Gonzalo Bernal. ¿Cuántos sobrinos tiene usted? Guardia su merced, como que quedan 25, poco más o menos, porque los otros 6 ya murieron, porque eran 31. Sí. Y bueno, y desde Esquilé pues siempre ha tenido sus veredas, ¿no? Y hay un barrio nuevo que pues lleva el nombre de su esposo. Así, el barrio que de aquí abajo, donde van a hacer ahorita el colegio, que fue que no lo compró el padre Timo León. El padre Timo León Santana. ¿Usted qué siente que un barrio de Esquilé se llame Pablo Muñoz como su esposo? Tocó convenir porque qué más se le podía hacer, como se dijo que sí, que podía quedar era el nombre de mi esposo, y por eso quedó el barrio Pablo Muñoz. Pero usted, digamos, se siente orgullosa o al principio usted no quería mucho eso. Bueno, al principio como que no me sonó, pero ahora sí ya me suena, porque ya no más remedio, sino convenir. ¿Y cómo fue que él le vendió ese terreno a los de la mutuaria? Sí, señor. Ese potrero se lo había comprado mi esposo a don Manuel Muñoz. Porque pero el siguiente, porque es que donde van a hacer el colegio, ese se lo compró a un señor, don Guillermo, ¿qué sería? No voy a recordar ahorita el apellido. La señora del tal Guillermo, la sería don Guillermo Acosta. Como yo se me olvidan a veces los apellidos, sea como se fuera, que la señora del tal Guillermo era una señora Báez, que ella era hija de don Isaías Báez. Ese terreno era de ellos y se lo vendieron a Pablo. Bueno, y usted me contó ahorita que no se acordaba, de pronto no se acordaba cómo se llamaban sus papás, ni sus hermanos, o cuántos, ni tampoco sus hijos. ¿Por qué no tuvieron hijos ustedes? Tal vez por falta de que no nos pusimos en tratamiento, porque como éramos muy pobres, entonces no había plata para ponerse uno en tratamiento y a ver si, porque eso seguramente tenían que hacernos unos exámenes tanto al uno como al otro. Claro. Sí, señor, y haya sido por ese motivo. Pero usted, claro, le hubiera gustado tener sus hijos. Ahí fue donde caímos en la trampa. ¿Por qué? Porque no acatamos de que el matrimonio era para tener hijos, y eso fue lo que no llevamos a cabo, pero ni el uno ni el otro, ¿no ve? Sí. Ahí fue la falla. ¿Quiénes han sido sus amigos más allegados a ustedes, a esta casa? ¿Aquí en esta casa? Sí, los amigos, digamos, de su esposo, de los suyos. Por ejemplo, la señora Esilda de Bustos. Y la señora Esilda de Bustos, aquí la profesora Julia, la señorita Rosa, que son mis más vecinas de aquí. Ellas no me abandonan porque en esta enfermedad han venido a verme. Sí. Y otra señora que vivía allí en la casa de don Alberto Bustos, que es la señora Ana, como que es Pérez el apellido. Ella cuando vivió allí me visitó mucho. Ahorita no, porque ya le queda más lejos también para venir. Y es que se ha visto enferma y por eso no ha venido.
pero la otra tarde vino la señorita a verme. ¿Y su merced siempre se dedicaba a las labores del hogar o ha trabajado en alguna otra cosa? Apenas en el trabajo doméstico que se entiende, los oficios de la casa, cocinarle en ese tiempo a los obreros y llevarles por allá donde estuvieron trabajando. Eso se les llevaban en unas ollas de barro. Se cogían con unas cabullas, fueran los obreros que hubiera, fuera 6 obreros o fuera 4. Entonces se encadenaban así las ollas y había que llevarles el almuerzo y de ahí las 11 de por la tarde, que eso era un piquete, y hacerles guarapo. ¿Y usted qué les cocinaba, por ejemplo, a ellos? A ellos, yo de lo que hubiera, eso se traía el maíz mi esposo traía el maíz de Chocontá, las alberjas, la cebada, ¿qué otra cosa sería? En fin, de que yo recuerde como que no más, para hacerles a los alimentos. Eso tocaba moler, era en piedra. En ese tiempo no era molino como ahorita, que si toca ya es todo molino. Se tocaba era en piedra. Se les hacía ahí la sopa y de 11 se les hacían papas y habas verdes, que eso sí se cosechaban allí en esa parte donde hicimos nuestra casa. Y allá en Tierra Negra, eso, mi esposo hizo una casa muy grande, muy bonita. Yo quería llorar cuando ya, porque teníamos al principio muy pobres, no teníamos casi de qué vivir, muy poquito. Entonces ya al principio mi esposo que compró una vaquita a un hermano mío y nos salió tan buena en leche. Y de ahí para acá entonces ya fuimos medio levantando vida y se ordeñaba y se hacía el quesito. Se vendían esos quesos y entonces cuando ya hubo más articas vacas, entonces ya había sueros y iba mi esposo a Zipaquirá y traía los marranitos y con ese suero los íbamos levantando, y papitas, se les daba papita cocinada también a los marranos. Sí. Pero en ese tiempo que me cuenta usted que tocaba con moler en piedra y todo eso, usted duraba todo el día haciendo un almuerzo, me imagino, desde por la pura mañana. Sabía que había que poner la olla temprano para darles el almuerzo a los obreros a las 10 de la mañana, fuera ahí cerquita de la casa o fuera en las otras fincas. ¿Y le quedaba muy lejos para tener que cargar con esas ollas? Eso queda lejos, sí señor. Eso es un buen espacio y había una subida tremenda que eso yo me cansaba con esas ollas para llevarles por allá los alimentos, sí señor. ¿Y nadie le ayudaba a cargarlas? Sí, hubo una señora que se llamaba Mercedes, ella era la que iba a molerle el maíz que se echaba en agua, y ella iba cada 8 días y molía ese maíz y sacaba la masa para los 8 días. O sea que su esposo se dedicaba, digamos, a la agricultura. ¿Y él dónde sacaba esos productos? ¿Dónde los vendía? Esos productos se vendían en Guatavita y algo aquí en Sesquilé, que unos productos los llevaba el domingo y otro producto lo traía aquí a Sesquilé, al mercado los lunes. Bueno, ¿y esa chicha que usted preparaba, cómo era que la hacía? Ese guarapo se cocinaba el maíz en unas mochilas y se molía y se hacía ese masato, esa masa y se echaba ahí en una olla de barro. Y eso ahí a lo que se le ponía el dulce hervía y quedaba muy bueno ese guarapo porque quedaba espesito. Y eso fermentaba. Y hubo una vez de que cuando había resguardo, eso nos tocó sacar la olla afuera y ir a hacer esa chicha por allá lejos de la casa. ¿Cómo así que hubo resguardo? En ese tiempo había mucha delicadeza de que hicieran guarapo en las casas, sino que eso siempre sabía que traerlo era por allá de donde lo hicieran en una tienda especial. Era por allá donde una señora Rosa y un señor Julio, no recuerdo el apellido.
¿Y por qué no dejaban que se hiciera en las casas? ¿Era prohibido por qué? Prohibido porque le sacaban multa. ¿Por cuestiones de salud? Sí, por delicadeza. Yo no sé, en ese tiempo sería que también, sería que como para que les hicieran más el gasto a los tenderos. Bueno, ¿y ustedes por qué deciden venirse a vivir al pueblo? Porque ya yo estaba cansada de bregar con obreros y de ordeñar vacas y hacer quesos y de llevar el agua para la casa, porque entonces habían puesto un molino especial para hacer llegar el agua a la casa, pero entonces no alcanzó a llegar porque en un tricito de bajadita no alcanzó a llegar a la casa, porque ahí se hizo la alberca así, pero por poco no falló y no llegó. Y ya entonces llevaron un molino y lo pusieron allá en el ajibe donde nacía el agua, y allá había que ir y darle a ese molino cuando no estábamos yendo para hacer una sopa. Se le iba dando la vuelta hacia el molino y entonces así en la manguera llegaba a la alberca del patio de la casa. Hablando de lo del padre Guillermo que ustedes le ayudaron, ustedes también ayudaron a unos muchachos de acá que quisieron ingresar al seminario pero nunca terminaron eso, ¿no? Sí, señor, le ayudamos, pero bastante. Es posible, le ayudamos más a Fernando Rodríguez de lo que se le ayudó al padre Muñoz, porque eso sí, como aquí venían cada ratico la señora madre de él a que le dieran, porque que Fernando necesitaba esto, que necesitaba lo otro, y eso se les iba dando de las cotas. Eso a él se le ayudó. Y entonces ya, cuando ya le tocaba recibir ahorita que me acuerdo, el último año de que ya... ¿El diaconado? El diaconado. Entonces ya vino aquí y dijo que no, que él se ha tenido que retirar, que él no quería ser sacerdote. Y así fue. Eso a mí me cayó muy duro. Claro. Y ahí le dije yo a la señora madre de él, y le dije yo, pero qué caso. Entonces Fernando tendrá que aprender a hacer algo otras cosas ya que no fue sacerdote, ser abogado o algún cargo coger. Yo no sé, el cargo como que fue casarse. Y por ejemplo, él o el padre Luis Guillermo, después vuelven donde ustedes a saludarlo, no sé, como un gesto de gratitud. El padre Guillermo, sí, después de cuando ya lo nombraron de párroco aquí, sí vino como que 2 veces a vernos. Y de ahí cuando falleció mi esposo, vino y él el que le hizo el entierro, que se lo hizo aquí en la casa, porque creo que mi esposo como murió el Jueves Santo, entonces no lo pudieron llevar al templo ese sábado, entonces él vino y hicieron el entierro aquí. Él no lo pudieron llevar al templo porque como era sábado santo, todavía estaba todo dormidito. Y ahorita usted, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Se cayó? ¿Se golpeó en una pierna? Sí, señor, me caí aquí en el patio mismo de la casa y se me fracturó el huesito de la pierna. Y entonces yo me he tenido que en mis enfermedades contratar aquí mi sobrino Pablo. Y él es el que está haciendo las veces conmigo. Él hace los alimenticos y me los trae y él me ayudaba a salir cuando yo no podía caminar. Él es el único encargado de que me lleva, sea al ladito que yo quiera salir. Entonces él es mi bordón aparte del otro bordón que tengo. Sí. Pero entonces usted fue a Bogotá y no le pudieron hacer la operación que tenían que hacerle. Me llevaron en mi enfermedad, como yo no me podía mover, entonces yo llamé al doctor Fonseca y él vino a verme aquí y vino y dijo que no, que él no me podía hacer nada, sino que tenían que llevarme al hospital para que me sacaran unas radiografías. Y así fue el mismo doctor Fonseca
y don Jorge Bachiller vinieron y me bajaron de la cama entre ellos dos y me subieron a la ambulancia y me llevaron. Ya me llevaron y me sacaron esas radiografías y me dijeron que tenían que llevarme a Bogotá, que tenían que hacerme una operación. Y por allá me llevaron, pero fueron las vueltas que no me sirvieron para nada porque entonces no me pudieron operar porque se me movieron todas las otras más enfermedades que yo tenía porque yo sufro de la úlcera. Y eso fue lo que me afectó también. Y que es que un poco los pulmones, yo no sabía, pero sí, los pulmones y el corazón. Y por ese motivo no me pudieron operar. Y entonces yo me dio fue el vómito de sangre. Claro que entonces se me movió fue la úlcera. Y o sea que ahora le toca esperar que como 4 meses me dicen que con una pesa ahí. 2 meses me dijo el doctor Fonseca, como el doctor que me vio allá en Bogotá, que tengo que estarme con esa pesa 2 meses, a ver cómo vengo a quedar, a ver si sí puedo volver a caminar o tengo que quedar en silla de ruedas. Y bueno, ¿y a usted le hace falta el salir, ir a misa, dar sus vuelticas? Eso sí, yo mientras que estuve alentada, yo no dejaba mi Santa Misa cada 8 días. Tanto cuando vivíamos en el campo era cada 15 días. Pero entonces ya desde aquí, eso sí, todos los domingos íbamos a misa. ¿Y usted siempre ha sido amiga de todos los sacerdotes que han habido aquí? Todos, dígame, desde el padre Collantes, que yo recuerde, porque él también salió una vez a hacernos una visita cuando la entronización de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Salió el padre, en esa vez el padre Collantes, y lo que no recuerdo después del padre Collantes, cuáles otros sacerdotes fueron siguiendo, pero lo más amigos que fuimos fue con el padre Forero. Sí. ¿Y usted pertenece a algún grupo de esos, de adoración, de la Virgen, del Sagrado Corazón? Del Sagrado Corazón, todos los primeros viernes venía yo a hacerlos. Bueno, ¿y qué otras cosas se acuerda así de su vereda o de acá del pueblo? La vereda, ¿qué le digo yo? Como que ya le dije que se hacían bazares, ¿sí? ¿No? Se hacían bazares cuando para la construcción del templo y para acabar la obra de la casa cural. Que estaba un padrecito Arangure, como que fue el que terminó la obra de la casa cural. Eso se hacían esos bazares y se recogían monedas para ayuda de levantar platica para esa obra, porque es como la obra del templo duró mucho por hacerla. Señora César, usted conoció a la señorita Hermesinda, que ya falleció hace poco. Usted sabe que ella le dejó la casa a la parroquia. La parroquia, sí señor. Fuimos conocidas y un poquito no nos visitamos, pero fuimos muy amigas. Ella también había veces que como que algunas 2 visitas me había hecho cuando todavía ella podía venir. Y una vez también yo fui como que 2 veces a verla. Y el día que ella falleció fue el día que me llevaron para Bogotá. A mí me contaron que su merced también le ha dejado la casa a la diócesis o algo así. ¿Es cierto eso? Eso es cierto y muy cierto. Eso yo le dejé a la diócesis para evitar problemas de los sobrinos, porque como es que algunos no se saben comprender, unos más, otros menos. Entonces yo me puse a pensar, esto yo tal vez no les dejo a ellos, sino más bien les dejo a la comunidad, porque esto yo se lo dejo es para la ayuda de los que están estudiando en el seminario, o sea, de las vocaciones sacerdotales. Y bueno, y de pronto sus sobrinos no le han formado un problema, porque lo que usted dice es muy cierto. De pronto se forma una guerra entre ellos por que la repartición de esto, que los abogados, toda esa cuestión, pero usted lo que quiso fue evitarles ese problema. Pero ellos lo tomaron a bien o a mal.
como que a unos no les cayó muy bien. Otros sí convinieron y dijeron que lo había hecho mucho mejor, porque que se evitaban problemas de que cuando ya yo falleciera vinieran aquí a molestar y a pelear y a agarrarse. Claro. Además que son 26, me decía usted, algo así. Sí, y sí quedan 25 sobrinos todavía. Bueno, pues entonces ojalá que la diócesis aproveche eso que ustedes les dan, ¿no? Pueda aprovechar, porque eso es lo mismo que estoy yo pensando. Quién sabe cuántos años más me dejará mi Dios y quién sabe si sí le podrán ayudar a los que están, a los más necesitados que están estudiando en el seminario o no. Eso es, ahora sí como se dice, eso es la duda que yo tengo. Sí. Porque como no les pueden colaborar, porque ya como eso yo le escrituré allá a la diócesis. Y entonces ahorita hasta que no fallezca yo, no podrán hacer nada. Bueno, pero es mejor no ponernos a hablar de eso. Su merced me cuenta que escucha la emisora. ¿Qué es lo que más le gusta de la emisora? A mí lo que más me gusta es la Santa Misa y lo que el Padre nos está enseñando los lunes por la noche y los miércoles por la noche. Eso a mí me gusta mucho. Y de la emisora todos los días yo la sintonizo y me gusta oír muchas canciones bonitas de las antiguas. Esas no son de ahorita, sino son las antiguas, bonitas, bambucos y torbellinos, toda esa cosa muy bonito, lo que era anteriormente. Cuando había los programas de Sutatensa, entonces yo fui catequista y se reunían hartos niños y esta gente adulta a ir a la catequesis. Y yo les escribía las cartas a los que trabajaban allá en Sutatensa. Y una vez el padre Forero nos llevó a Sutatensa. Bueno, ¿y qué recuerda de esa experiencia como catequista que usted tuvo? Pues eso muy bien, porque eso los padres de familia quedaron muy contentos, porque se les enseñó a dar lo del catecismo. Lo único era que yo no sabía era explicarles. Eso fue lo que me falló. Pero eso tampoco no sería culpa mía. Ya se les enseñó lo que se pudo. Enseñarles a enseñarlos a leer y a escribir, porque entonces ya cuando hubo ese programa, entonces ya los padres de familia ya me los mandaron fue allá para que yo les fuera enseñando a los niños también a leer y a escribir. ¿Y duró usted varios años enseñando la catequesis? Siempre duré como algunos 5 años. Se recibía en ese entonces el mensaje del padre Sabogal. Que él salía por Sutatensa, ¿sí? Sí, se compraba el periódico llamado en ese tiempo, como que era el Campesino. Y nosotros, por ejemplo, yo cuando era soltera, entonces como íbamos a misa comprábamos el periódico y nos dedicamos a leerlo hasta tarde de la noche. Y así recibíamos también la enseñanza que nos daba el mensaje del padre Sabogal los domingos. Y bueno, ¿y cuántos niños tenía usted a su cargo? Una vez se me completaron 15. Más o menos, ¿qué era lo que les enseñaba? Así que se acuerde. Pues apenas el catecismo y algo otros a leer y a escribir también. No era más. Digamos las cosas elementales. Sí, señor. Bueno, señora Celsa, pues muchísimas gracias por habernos charlado un ratico. Perdona la mala expresión. Ah, no, señora. Y a ver, me gustaría que usted dejara como un mensaje, como un saludo, no sé, para todos los que nos están escuchando. Yo felicito mucho al padre Timo León y a los que están trabajando en esta emisora, por todo corazón.